Bueno, comenzamos el último panel del Free Market Roadshow. De nuevo, damos las gracias a la Fundación Rafael del Pino por habernos acogido. Hemos hablado de medio ambiente, de energía, hemos hablado de inflación y ahora vamos a hablar de geopolítica. Y para eso tenemos a Ignacio Cosidó y a Óscar Vara, y les acompañan Pablo Llanela, subdirector del Instituto Juan de Mariana, y María Crespo, que es directora de la Fundación Civismo. Así que, cuando queráis, adelante, Pablo. Gracias a los que os quedáis para hablar de geopolítica. Yo entiendo que Rayo pues, tiene mucho público, pero bueno, tenemos aquí a Óscar Vara, que es doctor en Economía, es profesor de Análisis Económico, ambas en la Autónoma, y además últimamente pues, ha ganado mucha prominencia por hacer análisis de geopolítica, ¿no? Y que tiene un canal que está teniendo mucho éxito. Lo sigo personalmente, me gusta mucho también los geopolinómicos, creo que se llaman, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de geopolítica. María, si quieres presentar a Ignacio. Bueno, muchas gracias, como decía Pablo, por los asistentes. Yo creo que no es... Bueno, se oye, ¿no? Ignacio Cosidó, mundialmente conocido por su faceta polifacética, además de la faceta más conocida, que es la de director general de policía en la anterior legislatura, ¿no? Es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, es licenciado en políticas y doctor en geografía e historia y un experto en geopolítica, con lo cual yo creo que este panel, aunque es el último, no es el último en tiempo, pero es uno de los más interesantes de esta tarde. Así que cuando queráis, muchas gracias Óscar y muchas gracias Ignacio, y cuando queráis. Voy a abrir veda teniendo en cuenta un poco los dos paneles anteriores que afectan especialmente a la situación de Europa, ¿no? Y a la Unión Europea. Quería preguntaros cómo veis en el corto o medio plazo esta situación, ¿no? Sobre todo con el tema un poco de actualidad, la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cómo va a afectar esto en el corto y medio plazo a la Unión Europea? También, si queréis hablar de ello, ¿no? Pues el auge de China como nueva potencia, nuevo bloque, y Europa estando un poco entre dos mundos. Muy bien, pues muchas gracias, y antes que nada agradecer la invitación que nos hace la Fundación Civismo y el Instituto Juan de Mariana por estar esta tarde aquí con todos ustedes. Bueno, yo creo que hay dos posibles visiones, ¿no? Una pesimista y una optimista. La visión optimista es que estamos inmersos en una Segunda Guerra Fría. La visión pesimista es que hemos empezado la Tercera Guerra Mundial. Y yo me encuentro un poco entre medias, es decir, ni en los pesimistas ni en los optimistas. Mi visión es que estamos en una guerra híbrida global que tiene múltiples dimensiones. En Ucrania se estaba viviendo una guerra muy convencional, incluso en ciertos aspectos casi medieval, con esos asedios a las ciudades, con movimientos de carros de combate, de poder aéreo, es decir, con todos los elementos de una guerra clásica. Pero además de eso tenemos una guerra cibernética, tenemos una guerra económica de manera clarísima, tenemos una guerra de la información que cada vez tiene más importancia, ¿no? Los contendientes de esta guerra global híbrida, en mi opinión, son dos grandes bloques: el bloque de las democracias y el bloque de las tiranías. Y en Rusia es el perpetrador de la agresión a Ucrania, pero claramente hay una alianza con China que ha apoyado en todas sus resoluciones a Rusia por esa alianza, y enfrente pues tenemos básicamente a la OTAN, Estados Unidos, Europa y todas las grandes democracias que se han alineado claramente en contra de esta invasión, ¿no? Y por último decir que a mí me parece que Ucrania es una batalla decisiva en esta confrontación global. Si Occidente pierde en Ucrania, creo que vamos a tener muchos problemas para ganar esta guerra global, y si vencemos en Ucrania, pues tenemos posibilidades de ganar esta guerra global híbrida. Es verdad, y lo podemos dejar para el debate,
que aquí la victoria y la derrota son términos complejos. Tenemos que definir bien qué entendemos por victoria y qué entendemos por derrota, ¿no? Pero como primera aproximación lo dejo aquí y seguro que Óscar os cuenta alguna cosa más interesante que yo, ¿eh? No, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. La verdad es que es cierto que estamos en un momento de cambio que venía ya produciéndose en realidad porque el mundo siempre cambia. Es decir, no podemos pensar que la estabilidad va a llegar en algún momento y que las nuevas generaciones no van a repetir errores y no van a tratar de construir a partir de las posibilidades que están dadas. Hemos visto el proceso de globalización que ha abierto en términos económicos a la riqueza, por lo menos a una prosperidad que no conocían muchas de las naciones del mundo, y eso ha producido el surgimiento de eso que llamamos poderes intermedios o multipolaridad, en el sentido de que es cierto que muchas naciones que tradicionalmente no habían podido jugar el juego geopolítico, es decir, no podían haber expandido su influencia en su región o en las zonas que tienen interés para ellos, de repente lo han hecho. Lo hemos visto con Turquía, lo hemos visto en un intento con Irán, que se vio reducido por las sanciones a partir de 2018, pero seguramente Irán volverá otra vez a ese juego. Lo hemos visto obviamente con China, pero lo veremos también con otras naciones del sudeste asiático. Es decir, lo veremos también con la India. Desde este punto de vista, el juego, por así decirlo, geopolítico, de política internacional, de poderes y contrapesos, se ha cambiado. Y los Estados Unidos se han visto, además, a partir de una decisión, a mi juicio, equivocada, que fue la de la invasión de Irak y meterse demasiado en el problema de Oriente Medio y la posterior invasión de Afganistán, se metió en un desgaste de fuerzas que los demás obviamente aprovecharon, especialmente China, en esa idea primera que tenían los Estados Unidos de que a través del comercio internacional se les podía traer a la democracia, y después también con el propio crecimiento, por lo menos la reformulación de su poder militar que realizó Rusia. A partir de esas bases, por así decirlo, nos encontramos con que Europa no ha sabido jugar la partida. Europa se ha quedado debilitada en un plan que tenía sentido, pero para el cual no estaba preparada en caso de que saliera mal. El plan era atraer a Rusia económicamente hacia la Unión Europea y alejarla de China, de las debilidades orientales o asiáticas, que al fin y al cabo también la van a perjudicar. Quiero decir, cuando hablamos de alianza entre Rusia y China, es una alianza muy desigual y una alianza en la que uno puede salir perdiendo claramente y ese no va a ser China. Ahora mismo es verdad que estamos ante la posibilidad de ganar la guerra a Putin porque Putin está perdiendo. Está perdiendo porque no gana. Lo que hemos visto en su retirada alrededor de Kiev ha sido la incapacidad de Rusia para acabar con un país que económicamente es todavía más pobre que Rusia. Desde ese punto de vista, Rusia está, en términos internacionales, en una mala situación. Y tampoco se ve que sea capaz o que vaya a ceder a la tentación de escalar el conflicto utilizando sus armas o sus herramientas más potentes, porque eso efectivamente yo creo que le llevaría a un ostracismo todavía más grande dentro de la esfera internacional. Desde ese punto de vista es cierto que Europa ahora mismo se está quitando, y también la OTAN, los miedos con los que empezamos este conflicto. Es decir, no supimos en un momento anticiparnos planteando una situación que Rusia no pudiera sortear, es decir, planteándoles que si ellos se movían, la escalada iba a ser de tal dimensión que se iban a arrepentir. Les dejamos, en cierto modo, invadir Ucrania, pero ahora mismo vemos que el oso no era tan fiero como lo pintaban. Ya veremos efectivamente cómo se desarrollará el conflicto y qué va a entender Vladimir Putin que es una victoria para él. Pero por ahora lo que sabemos es que están bloqueados, que han fracasado en el norte, que no avanzan suficientemente en el este. Desde ese punto de vista ahora tenemos una oportunidad de tratar de apoyar decisivamente a Ucrania para que Putin no gane, o por lo menos para que en esa situación de incapacidad o de bloqueo pierda. Y ahí seguimos teniendo el problema de Europa. Europa, que firmó unos acuerdos con Rusia en forma de gasoductos, no tiene capacidad para imponer su presencia geopolítica en el mundo, primero por su desunión y segundo porque no tiene músculo militar. Entonces, ahora mismo también estamos en un momento, yo creo que decisivo para la Unión Europea. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a querer ser en el futuro? Y en cierto modo todo esto también pasa por azares que no vamos a poder controlar. El domingo tenemos elecciones en Francia,
el 19 la segunda vuelta. Marine Le Pen será la presidenta de Francia. En ese sentido, ¿qué puede cambiar en la Unión Europea? ¿Cómo puede fraccionar eso la posición de la Unión Europea como agente geopolítico? Yo creo que hay muchas cosas que tratar y todavía por vivir en este futuro geopolítico que nos depara esta situación. O sea, efectivamente parece que nos ha dado el fin de la historia, ¿no? que predijo Fukuyama. ¿Cuál sería entonces un escenario de victoria para la Unión Europea o al menos potencialmente aceptable para la Unión Europea? ¿Y creéis que este escenario implicaría de alguna forma, podría implicar una salida para Putin? Bueno, en mi opinión, la mejor salida para Putin es que saliera del Kremlin, lo cual no parece probable, ¿no? Porque ese es un objetivo, en mi opinión, deseable, pero en el que creo que excede claramente a nuestras capacidades. Por tanto, yo creo que cuando Biden, en su discurso de Varsovia, habló de que Putin no podía seguir en el poder y habló de Putin como un criminal de guerra, pues yo creo que estaba haciendo un buen discurso, pero creo que es un discurso que no se acompaña de los hechos, no se acompaña de las políticas ni de las estrategias que estamos aplicando al conflicto, ¿no? Por tanto, yo discrepo un poco de los que dicen que, oye, hay que buscarle una salida. Es decir, bueno, yo creo que eso, que quizás es verdad que una derrota en Ucrania podría suponer, no sé si a medio plazo, que Putin pudiera terminar perdiendo el poder, porque no sería el primer dirigente que, perdida una guerra, pues pierde el poder. Putin, desde luego, se va a resistir con todos los medios posibles y los más crueles para intentar que eso no suceda, ¿no? ¿Y qué podemos definir como una victoria europea? Bueno, yo creo que aquí sería no solo una victoria europea, que también, pero sería una victoria de la OTAN. Y yo la marcaría en 4 grandes objetivos, ¿no? Primero es parar a Putin, es decir, que Putin no pueda obtener los objetivos estratégicos por los que inició esta guerra, pararle. Mi tesis es que si no le paramos ahora en Ucrania, pues habrá que intentar pararle mañana en Polonia, y es mucho mejor intentar pararle hoy en Ucrania que pararle en Polonia, ¿no? Segundo, creo que estamos obligados a evitar la catástrofe humanitaria que estamos viendo todos los días en la televisión. Creo que si teníamos que hacer una política, como muy bien decía Óscar, mucho, en mi opinión, más valiente, ¿no? Apoyando de manera más decisiva, con armamento realmente de mayor alcance y de mayor capacidad del que estamos suministrando a Ucrania, y teníamos que hacer algún tipo de acción más coercitiva en términos estrictamente humanitarios, pero poner fin a la catástrofe humanitaria que estamos viendo, ¿no? Y más a largo plazo, yo creo que tenemos que ser capaces de fortalecer un orden internacional basado en normas, basado en instituciones y en el que no rija la ley del más fuerte, que es lo que en estos momentos las potencias revisionistas o las tiranías revisionistas es lo que están planteando. Por tanto, deberíamos tener un orden internacional más fuerte. Yo tengo un poco de discrepancia sobre, y estamos en un ámbito muy económico, pero sobre que las sanciones económicas por sí solas vayan a solucionar el problema, y me preocupa también que para mí, en mi opinión, el problema es Putin, el problema no es Rusia, y por tanto me preocupa que a largo plazo también, después de la guerra, cómo conseguimos que Rusia se pueda integrar de una manera pues normalizada en ese nuevo orden internacional, ¿no? Esa para mí sería la victoria. Vamos a ver, efectivamente la situación no está fácil. O sea, ahora hay muchas posibilidades abiertas. Imaginemos que en un momento las tropas rusas adquieren suficiente dominio del territorio del Donbass. Hay que recordar que solamente están controlando una tercera parte del territorio, poco más. Es decir, no han avanzado mucho respecto de lo que tenían ya en cierto modo controlado previamente al conflicto. Y a partir de ahí Rusia plantea una negociación.
Y en esa negociación, una de las exigencias es que las sanciones se desmonten. Y oye, aquí paz y después gloria. Al fin y al cabo, los alemanes estarían contentos, podrían abrir los 2 gasoductos, el que tienen cerrado y el que todavía tienen abierto, el Nord Stream 1, y entonces podríamos incluso, ¿cómo decirlo?, avanzar, ¿no? el pasar a una nueva pantalla. Sin embargo, yo creo que esto es obviamente muy peligroso. Muy peligroso porque reafirmamos el régimen de Putin, ya hemos visto lo que se puede deparar de él, ya sabemos que no es fiable, es decir, Putin nos había planteado una serie de negociaciones que los europeos estábamos promocionando y tratando de que llegaran a buen puerto, y antes de poder sentarnos a hacer una cumbre entre el líder de la OTAN, que obviamente es el presidente de los Estados Unidos, y Putin, el plan que obviamente ya estaba diseñado desde hace mucho tiempo se puso en práctica. Desde ese punto de vista, yo entiendo que esto sería una victoria para Putin. Y eso tenemos que intentar que obviamente no se produzca. Pero eso tampoco, el que no se produjera tampoco sería la victoria para la Unión Europea. La Unión Europea necesita algo más. Necesita tener una presencia en la realidad mundial, en la política mundial, que no sea solamente a través del ejemplo, a través de la diplomacia blanda. Y para eso, irremediablemente, tenemos que empezar a preguntarnos si no es necesario hacer otro momento constitucional, llegar a otro momento político, como el que se intentó a principios del milenio y que pues salió mal. Yo siempre digo que con aquella constitución de 300 y pico páginas, pues seguramente la cosa iba a salir mal a priori. Me daba a mí la sensación de que este es demasiado grande para que todo el mundo esté de acuerdo en todo lo que dice. Pero creo yo que esa sería la victoria de la Unión Europea. Porque si no, la Unión Europea va a sufrir todo tipo de grietas. Ya la sufre con Hungría, y si quiere introducir a Serbia, pues la sufrirá también con Serbia. Desde ese punto de vista, la Unión Europea necesita avanzar. Esta es una crisis que no voy a decir que venga al pelo porque es una tragedia, pero que debe aprovecharse, en mi opinión, en ese sentido. Otra cuestión es lo que esto abre también en términos de cómo está el mundo, ¿no? Y de el resto de actores que hay en el mundo. Si Putin triunfa, si Putin continuara con una ofensiva muy larga y lograra conquistar la mitad del país o toda Ucrania, esto sería un ejemplo muy peligroso para otras autocracias y otras dictaduras. Tenemos el peligro, obviamente, de Taiwán y la pugna alrededor de Taiwán, y no solamente eso, sino la decisión clara, inequívoca, de China de controlar todos sus mares que tiene alrededor, es decir, sus mares, podríamos decir interiores, porque están rodeados en realidad de cadenas de islas, especialmente el mar del sur de la China, en donde ella hizo una apuesta en el año 2009 diciendo que todo ese mar es suyo, hasta prácticamente las riberas de los países que lo rodean. Desde ese punto de vista, no olvidemos que este es un reto mucho más importante que el reto que plantea Putin. Y por terminar mi comentario, Rusia está en mucho peligro. Si Rusia fracasa en esto, si se introduce una inestabilidad política muy seria en Rusia, Rusia todavía puede fraccionarse en diversas repúblicas. Es decir, el proceso de disgregación del Imperio Soviético no se terminó cuando se cierra el Partido Comunista, el PQ, y de repente todo el mundo empieza a huir jugando la partida o la baza nacionalista. Hay grandes partes de ese país, en Siberia, que pueden desgajarse de Rusia y que no serían, ¿cómo decirlo?, despreciadas por la potencia asiática, es decir, por China. Y tampoco serían despreciadas, por ejemplo, por Kazajistán, si hablamos de Tartastán, en fin. Existen todavía muchas partidas que jugar en todo esto. Y esto no nos convendría, en mi opinión. Es decir, una Rusia fracasada que se empieza a desmoronar, igual que se desmoronó el Imperio Soviético, tampoco nos convendría. Con lo cual, ahora mismo estamos en un filo de la navaja especialmente peculiar y que veremos cómo en realidad los acontecimientos van a ir acomodando poco a poco. Voy a ser un poco disruptiva ya que estamos en la Rafael del Pino. Y aunque estamos en una mesa de geopolítica, no sé si estáis de acuerdo en que estamos ante un nuevo orden mundial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar y desde luego desde el punto de vista económico. Con esta crisis la Unión Europea se ha visto absolutamente debilitada, pero no solo la Unión Europea, sino el propio Estados Unidos. Ya China, desde comienzos del milenio, como tú decías, intentó introducirse en las economías europeas comprando deuda pública. Esta deuda pública de la que hablaba en la mesa anterior intentó absorber nuestro PIB y bueno, no le salió del todo bien.
En este momento estamos en una situación crítica, no solo por la crisis de suministro, sino por la dependencia y porque el comercio internacional da la sensación de que está pivotando hacia Asia, ¿no? Hacia la dependencia que tenemos de productos que no sabemos cuál es el origen, estamos absolutamente dependientes de estos productos. Si esto se perpetúa en el tiempo, podremos tener un problema muy importante, que es la dependencia de unos países. Al menos Rusia ha demostrado que no es muy de fiar. China está por demostrarlo, pero da la sensación de que tampoco es el aliado más, el que elegiríamos para casarnos con ellos definitivamente. Entonces, en este escenario tan incierto, donde decís que efectivamente no se sabe cuál es la victoria y cuál es el fracaso, porque no sabemos hacia dónde vamos, ¿en qué posición veis a la Unión Europea o a todo el mundo occidental, si se extiende a Estados Unidos, en esta crisis que no es netamente política o netamente militar, sino que es una crisis económica, por supuesto, y una crisis social? O sea, podemos incurrir en un momento en el que evidentemente en Europa estamos en un momento de crisis de valores, ¿no? De volver a nuestros orígenes, de saber quiénes somos, de tal. Entonces, ¿en qué posición puede quedar Europa en función de cuál sea la victoria o cuál sea el fracaso no solo de la guerra de Ucrania, sino de la solución definitiva en función de cuál sea el posicionamiento que haga China definitivo a la guerra de Ucrania? Esta es una pregunta que me gusta mucho. No estaba pactado. No, pero es una pregunta que me gusta mucho. Efectivamente, la Unión Europea tiene que empezar a pensar en grande. Tenemos que empezar a soñar cómo queremos que sea el mundo y cómo podemos acomodarnos en él. Las cadenas de suministro se han alejado muchísimo de nuestro territorio, se han radicado principalmente en China, porque todo nuestro ahorro se fue allí, en realidad, a invertirse, porque era una buena oportunidad, porque existía esta idea de vamos a traer a China la democracia, en fin, este tipo de cosas que de vez en cuando le ocurren a los políticos, ¿no? Intervienen en la realidad imaginándose futuros y luego pues, la realidad les pone en su sitio. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes del lugar geográfico que ocupamos y la importancia que tiene África para nosotros, y especialmente la importancia que tiene el norte de África para nosotros. Durante mucho tiempo, la forma que hemos tenido de intervenir en África ha sido bastante desafortunada. La guerra de Libia, en fin, lo demuestra muy a las claras. Pero África es parte del mundo mediterráneo de forma irremediable. Y nuestra relación con África, con el norte de África, es irremediable. Entonces, de alguna forma, tendremos que pensar cómo ese mundo puede aproximarse al nuestro y formar parte de nosotros. Por otra parte, la gran barrera que nos separa en términos geográficos de África es el Sáhara. Tiene mucho sentido que nosotros tengamos presencia en el Sahel, pero también tiene mucho sentido que nosotros hagamos algo por el Sahel, porque quieran, ¿cómo decirlo? Iba a decir estarnos agradecidos, pero quizás sea un término que no sea el más adecuado, pero que nos miren con buenos ojos. Que miren con buenos ojos cuál es nuestra actividad allí, que no sea exclusivamente llevar una formación militar y tratar de... ¿Por qué? Porque la mayor parte de los recursos que vamos a necesitar, si no los podemos adquirir de Rusia, porque no es un socio fiable mientras Putin esté en el poder, y no olvidemos que si Putin sale del poder puede llegar Shoigu perfectamente, y sería el personaje además idóneo para continuar el mismo régimen político que hemos estado viviendo en Rusia desde el año 2000, bueno, y podríamos incluso retrotraerlo a Boris Yeltsin. En ese caso, África puede ser nuestra solución. Puede ser la forma en la que nosotros encontremos un lugar geopolítico en el mundo de cooperación, de hacer crecer económicamente a África, que es una aventura también especialmente compleja, de aprovechar sus recursos naturales y que ellos aprovechen el crecimiento económico a partir de ello. En todo este juego los Estados Unidos no van a desaparecer. Los Estados Unidos siguen siendo por sí mismos, Ignacio tendrá un criterio más apropiado que yo, pero en términos geográficos siguen siendo una potencia por sí. Pueden abastecerse perfectamente de casi todo, su nivel de capital, el gasto de capital, por ejemplo, en transporte es muy bajo gracias a esa enorme red fluvial que tienen en su corazón, y encima están aislados de todos. Más tarde o más temprano tendrán misiles hipersónicos, no tendrán mucho miedo a lo que les pueden hacer los demás. Entonces, desde ese punto de vista, toda crisis es una oportunidad también. Pero lo que pasa es que tenemos que mirarnos seriamente y decir, ¿Europa qué va a ser? Esta burocracia que se mira al ombligo y que tiene problemas pequeños y trata de resolver problemas pequeños, o va a ser más ambiciosa en un mundo que ya ha cambiado y que no ha cambiado para ser estable.
Pues estoy bastante de acuerdo en el planteamiento. Lo que pasa que la realidad, Óscar, es un poco más triste. Es decir, no nos vamos a deprimir, pero en el Sahel está Rusia, es decir, ha entrado, y los franceses han dicho que se marchan, y nosotros no sabemos lo que vamos a hacer, porque si se marchan los franceses tenemos un problema. En Oriente Medio yo creo que ni estamos ni se nos espera, es decir, ahora mismo casi es Israel el país que está pivotando de manera absolutamente sorprendente, pero una coalición de países árabes para contener a Irán. Cuando miramos a Ucrania, pues todos los países del este, las repúblicas bálticas, los países europeos del este, donde miran es un poco a Washington, porque nosotros tenemos un déficit de capacidades tales que sería imposible que pudiéramos abordar el conflicto. Entonces, sí coincido con tu idea, que esto puede ser una oportunidad de despertar, ¿no? Y es triste porque el coste es brutal, ¿no? Pero a ver si soy capaz en 2 minutos, que dices nuevo orden mundial, enuncio yo 5 tendencias de cambio geoestratégico que veo, y si alguno tiene interés en que desarrollemos alguna, la desarrollamos, pero las enuncio nada más, ¿vale? Para no consumir más tiempo, que además lo podemos dar un poco de debate, que seguro que será más interesante. Pero primero, yo creo que hay una pérdida de hegemonía occidental, si miramos tendencias demográficas, económicas, estratégicas, militares, vemos que es decir, del final de la Guerra Fría con la única superpotencia, Estados Unidos, al mundo actual es completamente distinto. Yo creo que hay una pérdida de hegemonía. Segundo, hay un retraimiento de la democracia. Lo de Irak y Afganistán fue un fracaso rotundo en términos de tratar de exportar democracia, no digo en otros términos, de lucha contra el terrorismo. Afganistán fue un éxito, pero en términos de intentar implantar un sistema democrático, un fracaso absoluto, ¿no? Y lo que estamos viendo en Latinoamérica, en África, en muchas otras zonas, es más bien un proceso de involución democrática, es decir, que no es que hay retroceso más que avance, y en las propias democracias, pues en algunas tenemos problemas de radicalización, de polarización y de populismo en algunos sitios graves, ¿no? Entonces, tercera tendencia, yo creo que estamos en un proceso de desglobalización. Aquí con el Instituto Juan de Mariana presente no me atrevo mucho a profundizar en ello, pero parece como que la tendencia se ha invertido por lo que hablábamos de las cadenas de suministro, por la autonomía energética y económica que los países queremos tener, por problemas de comercio internacional, de transporte. Yo creo que ahí el COVID, la pandemia, tuvo también un efecto muy negativo. Entonces, mi visión es que estamos en un proceso de desglobalización que no sé si nos llevará a bloques económicos, pero si no vamos a eso con guerras comerciales, a algo parecido parece que se apunta. Cuarto, también lo he mencionado antes, hay una crisis del orden internacional liberal que surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero que sobre todo se fortalece después del final de la Guerra Fría, ¿no? Y pues yo creo que la ONU, ¿sabes? No puede hacer mucho, lo estamos viendo en la crisis de Ucrania, pero en cualquier otra, con el sistema de las 5 potencias en el Consejo de Seguridad no hay mucha posibilidad. Y en general, como que aquí, lo dije antes, ¿no? Se impone la ley de más fuerte, es decir, Putin yo creo que viola todas las normas y leyes del derecho internacional, no hay una sola que no haya violado. Y ahí está, es decir, que tampoco excesivamente preocupado, ¿no? por el momento. Y por último, y quizás a mí es un tema que me preocupa especialmente, veo una quiebra del principio de disuasión nuclear. A mí me tiene un poco fascinado que las armas nucleares rusas nos disuadan a nosotros de intervenir en Ucrania porque puede haber una escalada y podemos llegar a una confrontación nuclear que nadie quiere, pero nuestras armas nucleares en absoluto disuaden a Putin para invadir Ucrania. Entonces, como esto siga así, lo que veo es que vamos a entrar en un proceso de proliferación nuclear y que cuando Irán tenga su arma nuclear,
podrá hacer lo que quiera en Oriente Medio porque nadie le va a poder decir que no invada Irak porque tiene el arma nuclear, ¿no? Entonces, creo que ahí hace falta repensar un poco cómo volvemos a ser capaces de que esa disuasión nuclear, que funcionó durante décadas y que evitó una gran guerra en Europa, pues podamos restaurarla de alguna forma, pero por el momento no parece que hayamos sido muy acertados, ¿no?, en la estrategia que hemos desarrollado. Y con todo eso soy optimista. Es decir, que creo yo creo mucho en la libertad y creo mucho en Occidente y creo que tenemos todavía una superioridad tecnológica y que las democracias son sistemas no solamente desde un punto de vista político y moral superiores, sino que han demostrado a lo largo de la historia que han sido capaces de imponerse a la tiranía. Pero de alguna manera, yo creo que tenemos que despertar, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que empezar a actuar, porque si no, estas tendencias nos llevan a un mundo pues, más oscuro, ¿no? Quizá el tema de la disuasión nuclear es un tema de percepción, ¿no? Todos en una pesadilla un poco difícil, pero podemos llegar a ver que Rusia, si se ve acorralada, hay alguien que va a pulsar un botón. Sin embargo, desde el lado ruso, la percepción es que la OTAN no respondería nuclearmente por atacar Ucrania, ¿no? Porque no importa tanto. Me ha gustado esto de ser disruptivo, entonces voy a serlo. Y vamos a bajar un poco un peldaño e ir a España, ¿no? A la geopolítica que le interesa a España. Veo que Ignacio la une irremediablemente con la OTAN y con este concepto que podría ser discutido, que es Occidente, ¿no? Primero, ¿los intereses de España están alineados realmente con los de la Unión Europea en este conflicto? Porque nosotros, el gas no nos viene por Rusia. ¿Los intereses de la Unión Europea y de España están realmente alineados con los de Estados Unidos en este tema? ¿O estamos simplemente siguiendo cuando en realidad nos interesaría otra cosa? Y, bueno, lo que ha ocurrido después, que ya era como pues, la última gota, yo creo, el peor momento, lo del Sáhara, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el Sáhara? Me gustaría saber qué opinión tenéis, porque en todo momento da la sensación que hay algo que no nos están contando, ¿no? ¿En qué momento, quizá en el peor, ¿no? Pues se hace este movimiento que nos quita realmente la fuente de gas que es la que tenía España, que es Argelia, y nos pone completamente enfrente de ellos, ¿no? Espero que haya sido suficientemente disruptivo. No, es muy provocador, más que disruptivo, ¿no? para esto, ¿no? Pero, primero, a mí me sorprendió una posición tan alineada con Unión Europea por parte del Gobierno de España, porque el Gobierno de España tenía algún componente y lo ha expresado además públicamente, que no está, por ejemplo, no estaba de acuerdo con que se pudieran enviar armas a la resistencia ucraniana, enviarles pues no sé, medicinas o cascos o colchonetas, pues lo veían bien, pero que no, en ningún caso armas, ¿no? Y yo creo que ahí el gobierno, sinceramente, se ha alineado claramente con el resto de Unión Europea y con la OTAN. Y es más, yo creo que, a ver, esto no lo digo con prudencia, pero hasta ha utilizado la guerra en Ucrania, en el buen sentido del término, de alguna manera, para reconciliarse, ¿no? Primero con Estados Unidos y, en segundo lugar, para demostrar que claramente somos un aliado fiable y somos un aliado pues eso, ¿no? Que cumple con sus responsabilidades y con sus obligaciones, ¿no? Entonces, o sea, a priori no veo grandes discrepancias y yo veo a España claramente, o sea, encuadrado o sea, no veo a España fuera de Europa, me parecería que eso sería un desastre, un retroceso total y claramente somos un país occidental y somos miembros de la OTAN y yo creo que eso además está ahora mismo en un consenso político muy amplio, ¿no? Es verdad también que por parte de algunos partidos extremistas, y no solamente a la izquierda, hay como un poco visiones alternativas, ¿no?
que yo creo que no se atreven a expresar, pero que de alguna manera muestran cierta comprensión hacia las razones por las que Putin inicia la guerra. Pero bueno, yo creo que eso no se ha llegado a desarrollar, pero creo que hay un consenso amplio en España en relación con la guerra de Ucrania, y creo que eso es una buena noticia, ¿no? Y luego el Sáhara. A ver, yo no soy un especialista y reconozco que en este caso mi paso por la Policía Nacional me marcó mucho, porque realmente tuvimos una cooperación con Marruecos en términos de lucha contra el terrorismo y lucha contra la inmigración, y en algunos aspectos lucha contra la criminalidad organizada, extraordinariamente eficaz. Y es verdad que a veces teníamos una relación en esos términos de seguridad un poco desequilibrada, porque de alguna forma dependíamos nosotros más de la buena voluntad de Marruecos que Marruecos de nuestra buena voluntad, y me parece que ese tipo de relaciones tienen que ser equilibradas para que realmente sean estables y sean... Entonces, para mí es un interés básico de España tener una buena relación con Marruecos. Es nuestro vecino del sur, no solamente la inmigración que proviene del propio Marruecos, sino toda la inmigración africana nos viene a través de... y todos los tráficos ilícitos en buena medida nos vienen a través de Marruecos, ¿no? Dicho eso, yo creo que el cambio de posición sobre el Sáhara, hay muchas teorías, y como tú dices, hay un cierto halo de que hay algo oculto. Yo creo que es una cesión a la presión que está ejerciendo Marruecos, y que al final el gobierno no quiere asumir las consecuencias de esa mala relación y de esa presión. Y por tanto, o sea, hay quien dice, no, porque esto es Estados Unidos que llamó y dijo, tenéis que reconocer el Sáhara. Oye, es verdad que este cambio nos alinea con la última posición de Estados Unidos en relación con este conflicto. Es verdad también que Alemania, de manera un poco tal, pero había hecho también un giro. Pero era el momento. Y nos hemos quedado muy solos. Para mí... Para que Argelia cogiera el grifo. Sí, para mí tiene dos consecuencias negativas. Una es, o sea, realmente, es decir, yo creo que se percibe por Marruecos en términos de cesión y por tanto en términos de debilidad, claro. Y creo que en relación con otras cuestiones que tenemos con Marruecos, ese mensaje es erróneo, la percepción de ese mensaje es erróneo. Y segundo, en un momento de crisis con el gas, yo creo que Argelia tiene también capacidad para complicarnos la vida. Entonces, yo creo que la decisión ha sido un error. Y desde luego, lo que en mi opinión ha sido es un desastre en las formas, en todo. En todo. Yo creo que un cambio de política internacional tan importante como para España como ese... Es que de hecho la carta estaba gramaticalmente muy mal escrita, que creo que salió Pérez Reverte, ¿no? Criticándolo, y cuando te pones a leer y dices, pero esto... Era un espanto de principio a fin que el rey de Marruecos se convierta en el portavoz de la política exterior española, que la oposición no tuviera absolutamente ningún conocimiento de la cuestión, que incluso dentro del propio gobierno haya discrepancias profundas en relación... O sea, yo creo que, al margen de que yo creo que es un error en el momento, pero es que aparte yo creo que las formas han sido completamente desastrosas, ¿no? Por tanto, no soy muy favorable. Lo suponíamos. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ignacio. Es que lo sorprendente es que no sabemos realmente qué ganamos. Más bien sabemos todo lo que perdemos, incluso en términos de posición respecto de Marruecos. Marruecos es efectivamente un país muy importante para España y un país importante para Europa. Cuando estábamos hablando de las cadenas de suministro, yo estaba diciendo que en algún momento hay que pensar qué hacer con ese norte de África. Efectivamente, ese norte de África es lugar de deslocalización preferente si queremos sacar nuestra producción del sudeste asiático. Sudeste asiático, por otra parte,
tendrá una tendencia a crecer por sí mismo porque la mitad de la población está allí y porque la comunicación marítima es muy eficiente, quiero decir, no lo tienen difícil para comunicarse. Pero en nuestro caso está claro que Marruecos es un país importante porque ya tenemos mucha industria deslocalizada en Marruecos y más que suponemos que va a haber. Y además muchos ciudadanos marroquíes viviendo en Europa y además con mucha descendencia. Por lo tanto, existe un vínculo que no puede hacer más que crecer. Y cuanto más crezca, en el sentido de que las condiciones de nuestra relación estén muy claras, qué es lo que no se puede traspasar por una y otra parte esté muy claro, pues será mucho mejor. Pero el movimiento del gobierno, efectivamente, lo único que hace es echar oscuridad sobre todo eso. No sabemos exactamente qué. En realidad tenemos la sensación de que nada se negoció, de que nada se habló y que esto ha sido un movimiento un poco... Pues, sí, no, pero como que ves las formaciones en combate y de repente uno sale corriendo hacia el enemigo y dice, Mariano, ¿por qué te ha dado? Es algo parecido. Entonces todos los demás empiezan a preguntarse, seguramente tiene un plan, él sabrá mejor, y miran todos al general, ¿verdad? Y el general calla diciendo, no, es que todavía no puedo hablar del tema. Y yo creo que es la sensación que tenemos un poco todos, de un poco de desconcierto, de perplejidad. Yo me acuerdo que estaba, ese sábado, salió la noticia el viernes, me parece, pero el sábado estaba yo a punto de entrar en la sexta noche y estaba el exministro Margallo con nosotros. Y hay una salita de espera y estábamos charlando porque como aquello todo se demora siempre mucho y entonces todos le bombardeamos a preguntas, ya que le teníamos ahí sentado y él decía, todo lo que ha dicho Ignacio, dice, he llamado a Feijóo, dice que no sabe nada, que nadie le ha dicho nada. Y dice, pero es que ni siquiera los miembros del gobierno, porque habían tenido el Consejo de Ministros el viernes, ni siquiera se les ha informado en Consejo de Ministros de una decisión que no parece que sea trivial, sino que es una decisión muy importante. Pero bueno, con estos bueyes hay que arar. Hasta las próximas. No sé si queréis que abramos una tanda de preguntas. Oye, nada, aquí, así, ahora. Bueno, habéis hablado de tantas cosas y todas sueltas que no, es complicado preguntar sobre una sola, pero me gustaría hacer dos preguntas. Una dirigida hacia Europa, o sea, con el concepto de Europa, si no podríamos distinguir entre wishful thinking, ¿no? Y realidad, y cuál es el peligro que tiene que, digamos, que nos perdamos en lo que nos gustaría que Europa fuera y mientras tanto las elecciones van cayendo, los ciudadanos van votando en dirección contraria a nuestro sueño de integración y país a país vamos generando pequeños Trumps, ¿no? Que es por el camino que yo veo que vamos. Es decir, Italia, hay que ver cómo está gobernada ahora mismo. España, a ver, estamos al borde de ser un país gamberro, ¿no? No bromeo. O sea, para un estadounidense, un británico, ¿no? He vivido muchos años en Inglaterra, España se percibe como un país al límite. Pero Italia está gobernada por una coalición de extrema derecha y extrema izquierda, que luego le han puesto encima a un presidente, digamos, tecnócrata, porque la cosa no funcionaba. Bueno. Austria, Francia tiene el 43% de intención de voto, esta mañana decían 47%, una persona. Bueno, entonces a lo que yo iba es, ¿cuál puede ser una solución o una posición pragmática para lo que representa Europa que no coloque al frente una combinación de funcionarios que se dedican a promover la propaganda de la homosexualidad en Polonia? Mientras tanto, no estamos conectados con dos tuberías, con dos países gamberros, ¿no? Rusia y Argelia, y nadie se preocupa. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a España, si no creéis que España debería tener una posición firme respecto a alguna cosa. Por ejemplo, sí, no hablo ya del partido en el gobierno, no, en la oposición. Ayer entrevistaban al nuevo líder de la oposición que dijo 2 veces en la radio que había el año pasado este año ha habido un ingreso adicional del IVA del 50.000 y luego dijo 60.000 millones. La cifra es 9.000. Feijóo no se la sabe. Y ha sido presidente de Galicia 12 años. Entonces, ¿no creéis que debería haber alguien en España que pusiera un poco de orden?
en el sentido de tener una posición pues, sencilla, como por ejemplo España quiere pues tener una posición en cuanto a qué tenemos que fabricar nosotros, dónde tenemos que tener nuestras fronteras, qué volumen de defensa tenemos que tener. Cosas sencillas, ya no hablo de qué hacemos en Ucrania, porque yo creo que Ucrania está un poco lejos de nuestros intereses, pero bueno. O sea, primero, ¿cómo Europa se debería de construir? Segundo, ¿qué posición debería tener España? Óscar, ¿quieres? Esa punta, Ignacio, que se lo va a tomar con más detalle. Efectivamente, yo creo que lo que está fracasando en Europa es ese wishful thinking. Teníamos una idea hiperferolítica de cómo podíamos influir en los demás a través del ejemplo, pero no hemos hecho lo suficiente por crear esos lazos políticos que nos gobernaran a todos en común. Es evidente que aquí el problema no son los políticos, sino el personal que vota. ¿Qué le vamos a hacer? Es bastante falible y de bastante mala calidad, porque elige mal. Y además se tiende a pensar con un wishful thinking muy potente que en los extremos va a encontrar soluciones hiperferolíticas a todo tipo de problemas. Yo es que no soy de esa inclinación. A mí me parece que bien está tener políticos moderados a derecha e izquierda que puedan alternarse en el poder, que nosotros efectivamente sepamos cómo son de previsibles, para que nosotros nos podamos mover en un ámbito de libertades, de libertad económica, de libertad de expresión y demás, que creo que es lo característico de la Unión Europea. Cualquiera de estos experimentos populistas que quiera desgajarse de la Unión Europea se encontrará con un gran frío si sale aquí, aunque solamente fuera por las relaciones comerciales que tenemos entre nosotros. Hay que recordar que dentro de la Unión Europea comerciamos con aranceles cero. A mí eso me parece que está muy bien. Creo que solamente con eso ya la Unión Europea me mola. Aunque tengan muchos funcionarios tratando de decir que la homosexualidad es magnífica, que a lo mejor lo es, yo en eso no me voy a meter. También entiendo que cada país debe tener una cierta soberanía para poder desarrollar sus políticas, pero dentro del club europeo, dentro de un orden. Porque hay cosas que evidentemente no se pueden consentir. Si Polonia le da por tener un sistema que ahogue el sistema judicial o lo ponga en manos de los políticos, hombre, no digo yo que el nuestro sea el más ejemplar, aquí también nos podrían decir algo, hombre, no, así no. Lo de Polonia y lo de Hungría son intentos realmente de cooptar el poder judicial por parte del Estado, pero además con castigos. Usted le voy a castigar con una normativa, o sea, no creo que sea lo mismo. Y luego la gente tiene derecho a hacer lo que le dé la gana en cualquier parte de la Unión Europea. Entonces esos derechos tienen que protegerse desde la Unión Europea. Si los polacos les da por decir que una persona va a tener menos derechos porque le gustan los hombres o le gustan los perros, pues a mí me parece muy mal. Entonces ese tipo de cosas yo entiendo que si la Unión Europea debe seguir hacia adelante tiene que tratar de explicarlas quizá mejor. Pero en cualquier caso es verdad que no podremos dominar todas las variables del problema. ¿Qué le vamos a hacer? Sería estupendo, pero no lo vamos a poder hacer. En el caso de la política española, a mí siempre me sorprende mucho pues lo que estaba resaltando Ignacio, el hecho de que cuando ha surgido un grave problema, el PSOE se ha puesto en fila. No ha hecho nada, un experimento. Y esto es algo que yo valoro en cierto modo de los políticos. Que nos puedan mentir durante mucho tiempo, pero que cuando hay que hacer lo correcto lo hagan. Me preocupan mucho más aquellos partidos políticos que dicen que van a hacer lo que no es correcto y cuando llegan al poder lo van a hacer. Es decir, nunca van a cambiar de opinión. Y les dará lo mismo destruir el país. Porque su utopía o su visión superferolítica de la realidad puede pasar por encima de todas esas cosas. No digo yo que este gobierno me guste. Pongamos las cosas también en su justa medida. Pero entiendo que la Unión Europea tiene suficientes mecanismos para proteger un espacio muy amplio en el cual yo me puedo mover y mis derechos civiles van a estar protegidos. De tal forma que creo que debemos defender eso. Con todos sus defectos. Y con todas sus dificultades, y con todos aquellos aspectos que no nos gustan. Yo entiendo que no tenemos otra alternativa. Desde ese punto de vista hay que aplaudir a Italia, que podía haber estado viviendo en el caos, y bueno, ahí están soportándose. Claro, que tiene una tradición política de los italianos saben navegar esas aguas, yo creo, ¿no? Llevan 50 años así. Ignacio, si quieres. Pues rapidísimamente, porque abres dos temas que darían, además, yo creo que de enorme complejidad y también con sinceridad. Yo no tengo ni mucho menos todas las respuestas, pero por ser muy esquemático, ¿no? En Europa, yo creo que
la lógica estratégica nos debería llevar a más unión. O sea, creo que si Europa, que hoy es un actor absolutamente irrelevante, quiere tener una cierta relevancia, solamente lo puede hacer si conseguimos mayor integración, incluyendo los temas de política de seguridad, política exterior y política de defensa. Yo creo que Estados Unidos, o sea, el modelo que los europeos nos gastábamos todo nuestro dinero en el estado del bienestar y los Estados Unidos pagaban por nuestra seguridad, yo creo que se va a acabar. Y segundo, aunque la guerra de Ucrania ahora mismo pues distorsiona mucho el escenario, pero yo creo que la tendencia de Estados Unidos a mirar más al Pacífico que al Atlántico es una estrategia muy de fondo, que ahora mismo se encuentra, ya digo, un poco, pero sigue. Entonces, yo creo que, es decir, necesariamente si queremos dotarnos de unas capacidades de defensa, vamos a tener que ir a mayor integración. Y lo cual no significa que esa lógica estratégica vaya acompañada de una lógica política. Políticamente, como muy bien has señalado y visto un poco el panorama, pues parece como que la dirección sería la contraria. Para mí, el problema es fundamentalmente de liderazgo. Yo, más que echarle la culpa a la gente, que vota lo que vota, pero creo que lo que tenemos es un déficit y un problema de liderazgo. Y que es, en gran parte, pues ahora yo afortunadamente estoy fuera de política, pero en este caso, sin hacer populismo, creo que en buena parte es culpa de nuestros políticos, que les falta esa capacidad de liderazgo que ha habido en otros momentos. Y segundo, sobre España, yo creo que necesitamos una estrategia, porque tenemos una estrategia ahora mismo de seguridad que tiene dos problemas. Uno es que es un buen ejercicio académico, o sea, está bien escrita y dice cosas interesantes, pero yo creo que no define claramente cuáles, como muy bien decía, cuáles deben ser nuestros objetivos, que además tienen que ser unos objetivos compartidos. Tenemos que tener una estrategia con un cierto grado de consenso en nuestro país. Y a mí eso es algo que me gustaría trabajar desde nuestra universidad. Hemos hecho ahora un análisis de estrategias de seguridad de otros países, pero creo que el gran reto que tenemos ahora mismo en España es construir una estrategia que nos dé un poco guía. Y digo, el segundo problema es que yo creo que la guerra de Ucrania viene a acelerar, pero estamos en un proceso de cambio tan profundo que realmente hace falta repensar muchas cosas y readaptarnos a muchas cosas. Entonces, ese ejercicio, que no solamente es académico, ni mucho menos, que tiene después unas consecuencias políticas, nos tiene que hacer ser, como muy bien decía, un país serio y un país respetable y no un país gamberro. Quería añadir un detalle sobre la mediocridad de Europa. Hay que pensar que previamente teníamos en el Consejo de Seguridad 2 asientos. Ahora, en la actualidad, tenemos 1. Y si gana Le Pen, quién sabe, quizá nos quedamos sin ningún asiento en el Consejo de Seguridad. O sea, eso es algo que yo a veces pienso y digo... También cuando comentabas, ¿no?, que el sistema de la ONU parece roto. Este sistema de 5 asientos parece roto. Y esto, pues no sé, quizá habría que dar cabida a un tercero, a Alemania, o un asiento para la Unión Europea, pero podemos quedarnos sin voz en este tipo de asuntos. Bueno, no lo he comentado, pero yo creo que sin asiento o con asiento vamos a tener una Europa más alemana. Yo creo que Alemania, que claramente era ya la primera potencia económica con diferencia de Europa, con este giro tan potente que ha hecho en su política de seguridad, se va a convertir también en el líder político de Europa. O sea, con Francia, pues no creo que haya una ruptura del eje, pero el peso estratégico y político de Alemania va a ser muy importante. Y creo que también va a ganar mucho peso Polonia, que hasta hace poco la teníamos ahí arrinconada por estas cosas también de los gays y todas estas cuestiones, y sin embargo ahora... pues creo que va también a ser un país mucho más central desde el punto de vista estratégico en Europa, ¿no? Y cuando hablamos de liderazgo, a mí me tiene fascinado Paredes de Nava, que es un pueblo de Palencia, que es un pueblo de 1000 habitantes, se han acogido como, yo creo que llevan ya 60 ucranianos, ¿no? Que además viene bien, sí, porque hay un problema grave de despoblación, pero, o sea... Y también mis alumnos, ¿no? Cuando debatimos la cuestión de Ucrania, es verdad que hay uno que tiene una novia ucraniana y por tanto este no es imparcial, pero en general se encuentran mucho más dispuestos a decir,
bueno, no podemos consentir lo que está pasando y no podemos quedar en una actitud absolutamente pasiva. Entonces yo, por eso digo liderazgo, porque creo que, sinceramente, o sea, la gente es mejor que sus líderes hoy por hoy, ¿no? Y esto ya me cierra toda posibilidad de carrera política, pero creo que sí, ¿eh? No sé si hay alguna última no sé si hay alguna pregunta del público. La última. Que sea muy breve, por favor, porque estamos fuera de tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo quería, se han hecho algunas afirmaciones basadas en pocos hechos. El primero que quería comentar es acerca del futuro, el futuro tecnológico de Europa. Estamos produciendo menos patentes y registros de propiedad intelectual, según la OMPI, menos que Corea del Sur. Hace 30 años, Europa y Estados Unidos producíamos el 75%. Hoy estamos los dos juntos por debajo del 25%. Esto es un factor que no ha salido en ninguna de las conversaciones de esta tarde, pero es crucial, porque además parece autoinfligido. Y esta es una cuestión que realmente nos abre para mucho. Y la otra cuestión que se ha dicho es que Putin no es fiable. Hombre, mucho menos fiables somos nosotros. Desde que Baker le juró por su madre a Gorbachev que not one inch se iba a mover la OTAN. Vamos a ver, dos cosas. Primero, respecto de las cadenas de valor, efectivamente, el plan, entiendo... Sí, si me deja le respondo. Las cadenas de suministro, que ahora se han alejado tanto de nosotros, han puesto, por ejemplo, en China, ahora mismo lo que es el capital humano necesario para producir muchas cosas que nosotros ya no somos capaces de producir. Es decir, ¿no? El desenganche, el desacoplamiento respecto a la economía de China es muy difícil, en primer lugar, porque no tenemos el capital humano para poder producir cosas que ahora mismo existen en China. Y eso es un problema muy grave, porque efectivamente nosotros inventamos el pensamiento complejo y era nuestro negocio y ya no lo dominamos. Entonces eso hay que recuperarlo. Una forma de recuperarlo también es atraer esas cadenas de suministro, acercarlas. Me parece que es una cuestión efectivamente fundamental y absolutamente importante. Por otra parte, la expansión de la OTAN hacia el este era necesaria. Y da lo mismo lo que dijera Baker, porque después de Baker tuvimos las elecciones de 1993 en Rusia, después de que Boris Yeltsin bombardeara el Parlamento. ¿Y quién ganó esas elecciones? Zhirinovsky. ¿Y quién era Zhirinovsky? Un fascista. ¿Quién quedó segundo? Yeltsin. Y tercero, el Partido Comunista. Si no había que expandir la OTAN hacia el este, que venga Dios y lo vea. Prometer que la expansión no se iba a producir entre 1999 y 1989 y 1991 era de sentido común, porque se había producido la caída del muro de Berlín y se planteaba el problema de la unificación de Alemania. Por supuesto que no hay una pulgada hacia el este, que era la promesa lógica, porque era poner la OTAN en la Alemania oriental. Pero después, bendito sea Dios que se expandió. Bendito sea Dios. Sí, absolutamente es mi opinión y la digo de esta forma tan tajante. También que no está tan claro, o sea, si eso se llegó a firmar. De hecho, no hay ningún documento y al final no hay absolutamente ningún documento. No hay absolutamente ningún documento. Son testimonios, dimes y direles. No hay ningún documento firmado. No los hay, me los enseñaré. Yo lo quiero ver. Y por otra parte, ninguno. Vamos a ver. Y por otra parte, Boris Yeltsin, cuando visitó Polonia y visitó la República Checa, afirmó que ambos países tenían derecho a unirse a cualquier alianza que quisieran, que Rusia ya no era una especie de padrino que iba a regir el asunto. O sea, sobre esas cosas hay mucho que hablar. Cuando ya no eran países del Pacto de Varsovia y estaba gobernando Lech Walesa y Václav Havel. O sea, yo a mí esa historia de ni una pulgada hacia el este, lo siento mucho, como justificación para que Putin invadiera, me parece una filfa. También que han pasado casi 30 años y Putin nos ha engañado una semana antes de entrar. No, quiero decir que en cuanto a minuto, fiabilidad... Sí, perdona, un minuto nada más para también mediar un poco en el conflicto. Pero, yo no soy gran experto en tecnología, lo reconozco, pero la división que yo hacía en este conflicto global, que yo creo que en el que estamos inmersos, era entre democracias y tiranías. Y hay gente que dice que China ya
ha superado, ¿no?, a Occidente en tecnologías, y parece que hay algunos nichos tecnológicos en los que lo ha superado, pero en lo que yo leo de fuentes más fiables todavía hay una superioridad occidental, en el que yo incluiría a Corea del Sur, no a la del norte, pero sí a la del sur, porque es una democracia, ¿no? Y, bueno, y por tanto creo que lo que tenemos es que ponernos las pilas, porque si no, la tendencia sí puede ser a que perdamos esa batalla, esa carrera tecnológica que puede ser crítica, ¿no? Y yo reconozco que es verdad, o sea, coincido contigo, Óscar, que no había nada escrito, pero es verdad que tenemos un problema de credibilidad en Occidente. Lo de Afganistán quizás fue el ejemplo más, ¿no? O sea, una huida tan precipitada. Realmente tenemos un problema de credibilidad. Pero, y también creo que Putin no está loco. O sea, él tiene su lógica, es una lógica, en mi opinión, criminal, pero tiene su lógica, ¿no? Y en ese sentido es un actor razonablemente previsible. Acaba de dimitir el jefe de los servicios de inteligencia francés porque había asegurado que en ningún caso Putin invadiría Ucrania, ¿no? Porque consideraba que podía conseguir los objetivos y que la invasión tenía un coste. Yo creo ahí también, como Óscar, que ha cometido un error de cálculo. Pero por poco que me guste Biden, digo un poco como Felipe González, preferiría 1000 veces vivir en Estados Unidos gobernado por Biden que vivir en Moscú gobernado por Putin. O sea que no hay color en ningún caso. O sea que vamos a situarlo también en sus justos términos, ¿no? Bueno, pues es la segunda noticia que nos das. La primera es que probablemente no vuelvas a la política. No sé si eso es bueno o malo, pero en fin. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, Óscar. De verdad ha sido súper interesante. Yo estaría aquí mucho más tiempo. Seguramente que vosotros también. Gracias a la Fundación Rafael del Pino, gracias por supuesto al Ocean Economic Center, que nos ha facilitado gran parte de los medios, y muchas gracias a todos vosotros que habéis venido y nos habéis acompañado esta tarde. La verdad es que ha sido una tarde maravillosa. Yo me lo he pasado muy bien, seguramente hemos aprendido todos mucho y nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima.